¿Entiendes bien el español hablado? ¿Te cuesta entenderlo a veces? Vamos a ver qué tal entiendes la historia que te voy a contar. Hoy, ya sabes, como dice el título, te voy a hablar de normas, leyes absurdas que hay en las piscinas de España este verano. Así que al mismo tiempo que aprendes vocabulario y mejoras tu escucha, también aprenderás alguna cosa sobre la cultura española. Me gustaría que me dijeras en los comentarios al final del vídeo qué porcentaje de toda esta historia has comprendido y te daré algunos consejos para mejorar tu escucha dependiendo de tu porcentaje. Pues sí, vamos a hablar sobre algunas leyes, normas absurdas de las piscinas, tanto públicas como privadas en España, o al menos las que yo conozco. Pero me voy a centrar sobre todo en las piscinas privadas o piscinas comunitarias porque es lo que más conozco, porque resulta que mis padres viven en una urbanización que tiene una piscina comunitaria. Es una urbanización de pisos, son bloques de pisos y en medio tienen una piscina. La verdad es que la piscina está súper bien, es bastante grande para las personas que hay, tiene césped alrededor, una piscina grande, una piscina pequeña, sombrillas, te puedes llevar tus sillas y dejarlas allí en la piscina, tiene merenderos fuera de la piscina, del recinto de la piscina, para que te puedas llevar tu comida, tu bebida allí y estar mucho tiempo, todo el día entero, así que está muy bien. Pero claro, como todas las piscinas comunitarias, tiene normas un poco absurdas. Vamos a juzgar porque algunas tienen sentido y otras no. La primera norma es bastante común y diría que bastante lógica. Es obligatorio ducharse antes de meterse en la piscina. Esto puede ser por varios motivos. El primero, una cuestión de seguridad de la persona. Si tú tienes un contraste muy fuerte entre el calor que hace fuera y el frío de la piscina, es posible que te pueda dar alguna reacción. Incluso a veces se hablan de cortes de digestión, que puede ser que si tú hace muy poco que has comido y te metes en la piscina que está muy fría, puede ser que te desmayes. No sé muy bien en qué consiste el corte de digestión, pero mi madre me avisaba de esto desde pequeñita, no me dejaba bañarme si hacía menos de 2 horas que había comido, así que bueno, yo siempre he vivido muy consciente de los cortes de digestión. Pero es que además, también para la piscina, si tienes césped en los pies, si tienes crema o aceite en el cuerpo, pues es también algo lógico, ¿no? Que te quites esos productos o que al menos el exceso de esos productos te lo quites antes de entrar en la piscina donde está todo el mundo. Segunda norma, esta en mi opinión un poquito absurda, pero lo entiendo. No se pueden meter botellas de vidrio. Fijaos que decimos no se pueden meter botellas de vidrio porque va a ir con botellas de vidrio. No se puede meter comida, no se puede meter bebida, no se pueden meter botellas de vidrio. ¿Por qué? Pues no lo sé bien, pero entiendo que tiene que ser porque si se rompe una botella de vidrio en el césped, pues puede ser muy difícil de recoger, porque un suelo de baldosa podrías barrerlo, pero un suelo césped tierra es muy complicado quitar todo. La siguiente norma es: no está permitido el baño con el pelo suelto. Si eres una mujer, bueno, un hombre con el pelo largo, no puedes tener el pelo suelto. Tienes que recogerte el pelo, ya sea con una pinza, con una goma del pelo, con un sombrero, con un gorro, lo que tú quieras, pero tienes que llevar el pelo recogido. Tampoco te puedes meter en la piscina si llevas gafas de sol. Esta es la norma más absurda que yo he oído. A ver, es posible que no te digan nada, pero una norma de la piscina es no te puedes bañar con gafas de sol. Yo una vez le pregunté al socorrista, el socorrista en las piscinas privadas de este tipo de urbanización es la persona que sí que vigila para que no te ahogues, ¿no? Para rescatarte en caso de que haya algún accidente, pero también tienen un papel muy complicado porque ellos son de hecho los encargados de las normas de la piscina, también de gestionar los pases. Los pases son las tarjetas que tienen los propietarios y los invitados para poder entrar en la piscina. Tú tienes que dar una identificación para poder entrar en la piscina para que sepan que vives allí. Entonces el socorrista es
socorrista y guarda de seguridad. Me parece que es un trabajo bastante difícil de hacer porque ya tienes tú bastante en la cabeza con estar atento a ver si pasa algo, pero no, es que encima tienes que ser un guarda de seguridad y de estar peleándote con la gente para que no incumplan las normas. Pues recuerdo que uno de estos años, una de estas veces que fui a la piscina, creo que todavía vivía en casa de mis padres y me puse unas gafas de sol, o una de mis amigas se puso unas gafas de sol y nos dijeron que nos las teníamos que quitar. Le preguntamos por qué y nos dijo, es que si las gafas se rompen, es muy difícil recoger los pedacitos. Y yo me pregunto, ¿qué posibilidades hay de que unas gafas de sol en la cabeza de una persona se rompan en la piscina? O sea, yo puedo llegar a entender la lógica detrás, pero es que no, la probabilidad es muy baja, ¿no pensáis? Decidme en los comentarios qué opináis, porque a mí esta en concreto me parece muy absurda. Hay normas que parece ser que están puestas por la integridad física de las personas, sobre todo son cosas que suelen hacer los niños. Por ejemplo, correr por el borde de la piscina está prohibidísimo. Correr por el borde de la piscina. En muchas piscinas, no en todas, pero en algunas piscinas está prohibido tirarse, sobre todo si es en bomba o de cabeza, está prohibido tirarse. En bomba entiendo que para no molestar a otras personas. Puede ser molesto si hay un grupo de niños que se están tirando todo el tiempo en bomba, puede, digamos, alterar la paz del resto de personas que se están bañando, de bañistas. Pero no sé, al final está como muy encorsetado, ¿no? Cuando algo está encorsetado es que tiene tantas restricciones que no te deja moverte. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros. Al final creo que una piscina es un lugar de disfrute, pero claro, es verdad que también tenemos que respetar a los demás. Yo eso lo entiendo. Otra norma que no entiendo muy bien es no está permitido entrar a la piscina con ropa de calle. No puedes entrar, por ejemplo, con vaqueros, no puedes entrar con zapatillas de deporte, no se puede entrar con ropa de calle. Y esto, la verdad, es que no lo entiendo muy bien. No sé cuál es el motivo de esta regla. ¿Se te ocurre a ti por qué podría ser esta norma? Pues déjamelo en los comentarios. ¿Pensáis que hemos terminado con las normas? ¿Qué va? Quedan más normas. No puedes entrar con colchonetas, típica salchicha hinchable o elementos hinchables, flotadores grandes, un flotador para un niño, un elemento de seguridad, sí, un chaleco salvavidas, unos manguitos, eso sí puedes, pero el típico flotador grande de flamenco, eso no te lo puedes llevar, no lo puedes usar allí. Te van a hacer sacarlo. ¿Qué opinas tú de estas normas? ¿Crees que son lógicas? ¿Crees que son absurdas? ¿Debería haber alguna norma más que no está en la lista? Te leo en los comentarios. Recuerda que puedes descargar el documento con todo el vocabulario que hemos visto en esta clase en el enlace que está en la descripción. Y también recuerda decirme qué porcentaje de este vídeo has entendido y te dejaré un consejo para mejorar tu escucha. Y sin más, me despido hasta el siguiente vídeo. Recuerda seguirme para no perderte ningún vídeo. Nos vemos aquí todos los domingos para mejorar tu español, para subir de nivel. Y me ayudarías muchísimo a seguir haciendo contenido gratuito si dejas un me gusta, un comentario y si me sigues. Te mando un beso, espero que pases muy buena semana y nos vemos pronto. ¡Chao!